Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más al curso de Derecho Financiero y Tributario. ¿Tienen a la vista la filmina que dice extinción de la obligación tributaria? Sí, profe. Gracias. Quisiera plantearles lo siguiente, a ver qué les parece. Tenemos un problema que es que, en principio, el curso habitualmente tiene 2 exámenes, cada uno de 30 puntos, y un examen final de 40 puntos. Cuando hicimos el trabajo, la propuesta que yo consensué con ustedes era que el trabajo valiera 20 puntos y que hiciéramos 2 exámenes de 20 puntos. No obstante, pues como que nos ha atropellado o me ha atropellado a mí el tiempo porque no hemos hecho el segundo examen y hacer 2 exámenes de aquí al final del curso me parece a mí que sería excesivo. Entonces, propuesta primera, que el trabajo presentado, que aún no he calificado, pero que pienso calificar esta semana, valga no los 20 puntos que decía cuando lo consensuamos, sino que valga 30, y el examen que deberíamos tener la próxima semana, el jueves de la próxima semana, valga 30 puntos. Propuesta primera o propuesta A. Propuesta B. Profe, permiso, ¿cuántos puntos dijo del examen? 20. Dígame otra vez, perdón, María José, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuántos puntos dijo? El trabajo valía 30 y este examen de la otra semana 20. Es que no, la propuesta es, o sea, el problema es que normalmente son 30-30 los 2 exámenes, y que cuando sustituimos, lo que hicimos fue partir esos 60 puntos en 2 exámenes de 20 cada uno y un trabajo de 20. La suma de los 3 sumaría 60. El problema es que no tenemos tiempo para hacer 2 exámenes. Entonces, posibles soluciones. Solución A, que el trabajo ya presentado, aún no calificado, pero que se espera ser calificado en esta semana, en lugar de 20 valga 30 puntos y el examen valga 30. Propuesta A. Propuesta B, que no me gusta, pero dijéramos, tiene la virtud de que preservaría el acuerdo inicial de que el trabajo vale 20 puntos, y que el examen, un solo examen, valiera 40 puntos para sumar los 60 puntos. Propuesta C, la que ustedes tengan a bien presentarme, que podría ser hoy o podría ser a más tardar el jueves de la próxima semana. Si yo estuviera en sus zapatos, si yo fuera alumno, me decantaría porque el trabajo ya presentado valga 30 puntos y el examen de la próxima semana, del jueves de la próxima semana, valga 30 puntos. ¿Y cuál es la razón de esa propuesta? Que generalmente en los trabajos se obtiene mejor puntuación que en los exámenes. Generalmente, pues no quiere decir que siempre sea así, hay algunas excepciones, pero casi siempre los trabajos puntúan mejor que los exámenes. Los escucho, si tienen algo que decir, si quieren tomar esa decisión ya, o si quieren tiempo para pensarlo o discutirlo entre ustedes y comunicarme qué les parece alguna de esas posibles soluciones el jueves de esta semana. Veo que alguien levanta la mano, pero no veo quién es. Profe, Jessica, soy. adelante. Ajá, es que no me servía el link, entonces duré un poquito en entrar y no pude tomar nota, pero creo que el examen es el próximo jueves. No sino el jueves de la próxima semana. Ah, ok, perfecto, gracias.
¿Alguien tiene alguna opinión sobre el planteamiento que hice o quisieran pensarlo un poquito y decirme su respuesta este jueves? Profe, Dígame. ¿podría repetirlo rapidísimo? Es que entré como 3 minutos tarde. Bueno, con todo gusto. Problema. Cuando decidimos hacer el trabajo, convertimos 2 exámenes en 3 medios de prueba o 3 medios de obtener calificación. Los exámenes que originalmente eran de 30 puntos cada uno, pasaron a ser 2 exámenes de 20 puntos y un trabajo de 20 puntos. El trabajo ya está presentado, no está calificado y se espera que yo lo termine de calificar esta semana. El problema surge porque de aquí al final del curso, hacer 2 exámenes y más un examen final es demasiado, no tenemos tiempo para eso. Entonces, la propuesta A es que regresemos a que 2 medios de puntuación de 30 puntos cada uno serían el trabajo ya presentado pendiente de calificación, 30 puntos en lugar de los 20, y un examen también de 30 puntos el jueves de la semana entrante de 30 puntos. Esa es la propuesta A. Propuesta B, que a mí no me gusta, mantener los 20 puntos del trabajo y que el examen valga 40 puntos. ¿Por qué no me gusta? Porque valdría igual que un examen final y me parece que es como excesivo cantidad de puntos para una sola prueba. Propuesta C, si hay alguna alternativa a las anteriores que ustedes tengan a bien hacerme llegar a más tardar al iniciar la clase de este jueves. ¿Hice correctamente el planteamiento? ¿Se entendió el planteamiento? Sí, profe. Ok. Sí, ¿Y profe. alguien? Gracias, Raquel. Gracias, Carlos. ¿Alguno tiene alguna opinión al respecto o prefiere pensarlo un poquito y decirlo, dijéramos, después de consensuarlo entre ustedes para este jueves? Profe, yo personalmente veo que ahorita hay pocas personas conectadas, tal vez sea mejor determinarlo el próximo jueves. Ok, listo. Todavía no tenés opinión. Yo creo que sería mejor la opción A, pero sí habría que ver un poco qué dicen los demás compañeros. Ok, opción A, pero no es respuesta definitiva. No. Raquel, creo que tienes levantada la mano. Sí, profe. Sí, a mí me parece que es mejor la opción A. De hecho, es lo que para mí, entre más repartida esté la nota, mejor. Pero tal vez no como esperar el jueves, sino tal vez hacerlo por el grupo, que en el grupo sí está la mayoría. Entonces, para que entre hoy y mañana la gente vaya como comentando. Ok, listo. Me gusta. ¿Alguien más tiene algún comentario o quiere hablar sobre este tema? Pues si quiere voy a ponerlo ahí en el grupo para que la gente vaya informándose. Perfecto. Bueno, corresponde que hablemos hoy de la extinción de la obligación tributaria. La extinción es como el otro extremo del hecho generador. Nace la obligación tributaria con el hecho generador, se extingue, muere, llega al término de su vida jurídica la obligación tributaria. Es como el otro extremo del arco de la vida jurídica de la obligación tributaria. Por tanto, vamos a ver, quizás lógicamente antes de extinción deberíamos ver otros elementos, sobre todo cuantificación, sobre todo sujetos, pero tiene sentido hablar de extinción de la obligación tributaria como para contemplar la totalidad de la vida jurídica
y luego ver qué sucede entre ambos extremos de esa vida jurídica. Dice el artículo 35 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que solo se extingue la obligación tributaria, subrayo el adverbio solo, equivalente a solamente, por pago, compensación, confusión, condonación o remisión y prescripción. Solo se admiten esos 5 medios de extinción de la obligación tributaria. Dice el párrafo final del artículo 35 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que se admite la novación, pero únicamente cuando se mejoran las garantías a favor del sujeto activo, sin demérito de la efectividad de la recaudación. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la teoría, más que de la obligación tributaria, hablamos de la deuda tributaria, porque estamos hablando de todos los accesorios. Estamos hablando de los intereses, estamos hablando de los recargos por morosidad, etc. De tal manera que, si bien nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios utiliza la terminología la obligación, en realidad, de acuerdo con la nomenclatura más generalmente aceptada, deberíamos decir deuda tributaria. Vamos a dedicar unos minutos a qué quiere decir solo se extingue por. Y quizás la pregunta es si hay esa disposición expresa en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, solo se extingue por pago, compensación, etc. Si algún otro medio de extinción de las obligaciones, por ejemplo, los medios de extinción de las obligaciones previstos en el Código Civil, aplican o no en materia tributaria. ¿Cuál es el candidato obvio? El candidato obvio es la imposibilidad de pago, que es un medio de extinción previsto en el Código Civil y no previsto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Hay otros medios propios del Código Civil, por ejemplo, la rescisión, por ejemplo, la nulidad, que en principio no debería. ¿Alguien intervino? ¿Alguien quería decir algo? No. Me lo soñé. En principio, la rescisión no es un medio de extinción de las obligaciones tributarias, porque la rescisión es un acuerdo de voluntades privado. Creamos una obligación, quizás por contrato, y rescindimos ese contrato en uso de la misma capacidad privada, voluntariedad privada, que evidentemente no es aplicable cuando la obligación no nace del intercambio de voluntades, sino que nace de la ley, cuando nace ex lege. Más aún, hay disposición expresa en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el artículo 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que indica que los acuerdos privados no pueden oponerse al fisco, no pueden oponerse al sujeto activo de la obligación tributaria. En principio, la nulidad no es tanto un medio de extinción de una obligación tributaria que nació a la vida jurídica y después se declara nula y por tanto se extingue, sino que la nulidad administrativa afecta de raíz, afecta la existencia misma. Solo habría nulidad que mata el nacimiento. Entonces,
estrictamente hablando, la nulidad no es un medio de extinción, sino que es un medio de no nacimiento. Es una declaración de que no nació a la vida jurídica la obligación tributaria. Dice Miriam que está de acuerdo que el trabajo sea valorado como examen parcial y que por eso que no habla porque está fónica en el micrófono. De todas maneras, pues quedamos, creo que Carlos ya lo puso en el chat de WhatsApp. Si quieren, pues piénsenlo un poquito antes de que tomemos una decisión final este jueves. En este fallo bastante viejo del año 1974, ninguno de los alumnos había nacido para esa fecha, el Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo declaró que en materia tributaria son aplicables algunos de los modos de extinción de las obligaciones contempladas en el Código Civil. Dicho de otras maneras, la expresión solo, traducible a solamente, que mencionamos en el artículo 35, implica que hay otros modos del Código Civil que no son aplicables a la materia tributaria. O sea, llegamos a una primera conclusión de que no todas las disposiciones del Código Civil relativas a la extinción de las obligaciones son aplicables en materia tributaria. Vamos a ir, avanzando en este punto y veremos si se sostiene esa conclusión o si tenemos que modificarla luego de ver algunas otras consecuencias que se derivan de esa afirmación. El primero de los medios de extinción de las obligaciones tributarias que menciona el artículo 35 del Código Tributario es el pago. ¿Qué es el pago? El pago es el cumplimiento de la prestación. ¿Y cuál es esa prestación? La entrega de una suma de dinero en concepto de tributo. Diríamos que es el medio por excelencia de extinción de las obligaciones tributarias. Todas las obligaciones tributarias nacen para ser pagadas. De tal manera que los medios de extinción de las obligaciones tributarias que no son el pago, no son el modo más natural, no son el modo más acorde con la intención del legislador. Son válidos, están regulados en el código. Hay razones para que una obligación creada después pueda ser extinguida, por ejemplo, por condonación o por prescripción o por alguno de los otros medios de extinción que se mencionan en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Pero el medio por excelencia, el medio idóneo, el medio natural, las obligaciones nacen para ser pagadas, el medio de extinguirlas más conforme con la naturaleza de la obligación tributaria, es el pago mediante la entrega de una suma de dinero. ¿Quiénes son los sujetos del pago? El sujeto activo es aquel en el cual la ley le atribuye la calidad generalmente de gestor tributario, de gestionante de la obligación tributaria, de sujeto activo de la obligación tributaria, de acreedor de la obligación tributaria. Y siempre ese sujeto legitimado para recibir el pago es un ente público. Ese ente público puede autorizar
a personas privadas para que reciban en nombre y por cuenta del ente público el pago. Y el ejemplo típico son los bancos. Otro ejemplo típico podría ser el notario para que reciba un determinado tributo a la hora de autorizar una escritura. Esa autorización es un contrato generalmente privado, puede ser una contratación pública, pero generalmente es un contrato privado, entre una entidad financiera que pueda recibir el pago de tal manera que quien le pague a ese autorizado, lo pagado se imputa, se dice de, que eso quiere decir imputar, se dice de el sujeto activo según la legislación. Si el sujeto activo de la obligación tributaria es la Dirección General de Tributación, por ejemplo, y yo pago al banco, el banco no recibe el pago en nombre y por cuenta del banco, lo recibe en nombre y por cuenta de la Dirección General de Tributación. Dicho en otras palabras, el banco no podría decir, José María me debe de este préstamo y lo imputo primero al préstamo y solo el sobrante se lo entrego a la administración tributaria. Si lo recibe en nombre y por cuenta de la Dirección General de Tributaria, Dirección General de Tributación, perdón, aquello lo reviste de una potestad de derecho público dar por extinguida hasta el monto del pago recibido, hasta la suma recibida, la obligación tributaria a la que se imputa ese pago. Antes hemos dicho que el legitimado para recibir el pago es el sujeto activo de la obligación tributaria. Todavía cabe preguntarse, o sea, el sujeto activo hoy evidentemente es el competente para recibir el pago. Pero cabe preguntarse si la incompetencia, la falta de competencia, es absoluta o puede ser relativa. Cuando yo le pago a la Dirección General de Tributación, pero el sujeto activo no es la Dirección General de Tributación, sino, por ejemplo, la Dirección General de Aduanas, si esa incompetencia puede ser subsanada o no. Aunque nuestro código no dice nada expresamente, la doctrina y la praxis es que la incompetencia relativa es subsanable. Y se entiende bien el pago cuando los dos sujetos que se disputan esa competencia pertenecen al mismo órgano o a la misma división administrativa del gobierno. Como la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Tributación pertenecen ambas al Ministerio de Hacienda, si pagué a uno un tributo que en principio era competente del otro, aquella competencia se ve subsanada porque o se puede ver subsanada porque la incompetencia es únicamente relativa. En cambio, si no pertenecen al mismo órgano de la administración pública, por ejemplo, si el pago lo debería haber hecho a la municipalidad y lo hice a la Dirección General de Tributación, no hay manera de subsanar esa incompetencia. Esa incompetencia es absoluta. Todavía cabe hilar un poquito más fino. ¿Qué pasa cuando el sujeto activo de la obligación tributaria tiene algunas de las potestades, pero no tiene otras? ¿Qué quiero decir? El Instituto de Desarrollo Agrario, el INDER, es el sujeto activo del impuesto a los cigarrillos, entre otros.
Pero cuando los cigarrillos se importan, quien lo cobra, el impuesto, es la Dirección General de Aduanas. ¿Por qué? Porque el impuesto a los cigarrillos forma parte de los tributos que se deben declarar en el formulario aduanero, en la declaración única aduanera, a la que generalmente se alude con las siglas DUA. En el DUA constan todos los tributos a la importación, entre ellos el impuesto a los cigarrillos, el impuesto selectivo de consumo, los derechos arancelarios de importación y el impuesto al valor agregado. Por tanto, el impuesto del INDER tiene un nombre mucho más largo, pero solo para efectos de la exposición hablaremos del impuesto del INDER. Ese tributo, el sujeto activo de la obligación tributaria, el acreedor de la deuda tributaria es el INDER. Pero una de las funciones de gestión, a saber, la gestión de cobro, la tiene encomendada no directamente el INDER, sino la Dirección General de Aduanas. Por tanto, se entiende que si yo le pago a la Dirección General de Aduanas, extingo la obligación del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, de Desarrollo Rural, INDER. En este caso no hablamos de incompetencia absoluta o relativa, sino hablamos de competencia en la propia ley que escinde una de las funciones de gestión y se la encarga a otro órgano. La escinde de quien naturalmente la tendría, el INDER, y se la atribuye a la Dirección General de Aduanas por una razón de practicabilidad, para que todos los tributos que pesan sobre la importación se cobren por un solo ente, a saber, la Dirección General de Aduanas. Profe, Sí, adelante, Carlos. me surge una duda, quizá un poco, digamos, accesoria, pero que creo que es de importancia, digamos, actual. Hay una serie de propuestas que se están haciendo desde los, digamos, partidos políticos que están perfilándose para la presidencia, ¿verdad? Y he escuchado, digamos, una propuesta de simplificación de los, digamos, de los paquetes tributarios o de los tributos. Sí. Algunos dicen que son mucho, o sea, que hay, digamos, que es un sistema particularmente complejo y que eso impide que en este caso Hacienda pueda finalmente lograr, digamos, hacer el cobro, ¿verdad? Hacer la recaudación de forma efectiva. Y cuando veo este ejemplo, digamos, de la competencia, digamos, entre el INDER y también la Dirección General de Aduanas, como que me resuena justamente esto, ¿verdad? Es decir, hay una, digamos, un sistema de cobro o de tributación particularmente complejo que podría simplificarse a solo uno, ¿verdad? Es decir, que sea solo el INDER o que sea la Dirección General de Aduanas. ¿Qué opina usted sobre esto, profe? Bueno, tengo, dijéramos, sin comprometerme con ninguna propuesta concreta, porque hay algunas de esas propuestas que están muy politizadas, incluso el candidato de uno de los partidos dice que va a eliminar 90 tributos de los casi 300 que dice existen en el país. En principio esa teoría me suena muy bien, porque cada tributo de esos 300 implica un aparato administrativo para cobrarlo, para gestionarlo, para declararlo, para fiscalizarlo, etc. Lo que no ha dicho ese candidato, y es parte de lo que habría que valorar, es si
Eliminar esos 90 tributos implica también eliminar las entidades destinatarias de esos tributos. En más de un caso la respuesta debería ser positiva, pero hay otros en los que probablemente la respuesta es negativa. Si la respuesta es negativa, al menos parcialmente, eso significa que en lugar de tributo hay que financiarlo vía transferencia. Y como el Estado costarricense de alguna manera parece no estar en capacidad de hacer más transferencias, la consecuencia lógica es que habría que aumentar algunos tributos. Típicamente, aumentar el impuesto al valor agregado. Y eso ya es otra discusión política. A mí me gusta esa opción. Preferiría cortar un Estado excesivo en entidades atomizadas y utilizar un impuesto más fácil de recaudar, más autoliquidable, más sencillo, como es el impuesto al valor agregado. Y eso seguramente significaría subir 1, 2, 3 puntos al impuesto al valor agregado. ¿Podemos hacer eso? Pareciera que sí, si nos comparamos con el resto de países de América Latina. Casi todos, las pocas excepciones están en nuestro ámbito centroamericano, digamos Nicaragua, Guatemala. Casi todos tienen tarifas mucho más bajas que el estándar internacional. Nuestro 13% es mucho más barato, mucho menor que el de la mayoría de los países latinoamericanos, y no digamos mucho menor que el de la mayoría de los países de la OCDE. Es cierto que algunos países OCDE tienen una tarifa particularmente alta, excesivamente alta para mi gusto, pero ello es así porque los países europeos financian una parte de los gastos de la Unión Europea con el IVA. Entonces, pues esa parte que nosotros no financiamos, ese tipo de instituciones comunitarias, no parece que sea un punto válido de comparación. Pero aún así, si nos comparamos, no sé, con Argentina, con Chile, con México, con la gran mayoría de los países iberoamericanos, tenemos un margen de crecimiento en la tarifa del impuesto al valor agregado. Pero esa es otra discusión política. O sea, ¿qué preferimos? ¿Preferimos un INDER que cobre un impuesto autónomamente o queremos un impuesto al valor agregado que implique transferencias al INDER? Históricamente, los legisladores costarricenses han tenido alergia a las transferencias precisamente porque el Estado costarricense crónicamente tiene debilidades en recaudación suficiente de impuestos para todos los gastos. Y por tanto, por eso se han atomizado que algunos gastos que se consideran en algún momento político razonables se financien con impuestos independientes. No sé si hice demasiadas bolas con mi respuesta. La resumo así. Profe. La resumo así. Sí, me parece una buena idea, pero hay una discusión política todavía pendiente detrás de esa propuesta. El sistema financiero tributario sea más simple, es mejor, es más justo y además es menos caro. Si tengo que crear una estructura administrativa para cobrar el tributo, pues esa estructura es mucho más cara si la tengo que replicar 90 veces que si tengo una administración tributaria que cobra un solo tributo y se encarga de fiscalizarlo, etc. Muchísimas gracias, profe. Sí, quedó clarísimo. Yo, digamos, en realidad la pregunta no la hacía desde ninguna posición política particular, sino que me inquietaba
haber visto esta noción porque también la encuentro bastante razonable, es decir, por ponerla en palabras un poco más usuales, menos es más, ¿verdad? Y entonces en ese sentido podría ser que al reducir o hacer una reducción, una simplificación de los tributos, de que finalmente se puedan recaudar, ¿verdad? Y de esta forma se pueda poner a funcionar un poco mejor el aparato estatal. Pero muchas gracias, profe. Con gusto. Tal vez me hizo falta en la respuesta que hay algunos tributos cuyo monto no justifica el poner, el mover a todo el aparato estatal. Bueno, a todo el aparato estatal no, al aparato estatal encargado de la administración tributaria en movimiento. Pensemos el impuesto de sociedades, el timbre de educación y cultura, que ya hace rato le perdí la pista, pero me parece que es algo así como 5.000 colones anuales que deben pagarse. Pues, ¿qué institución va a contratar, digamos, un abogado, digamos, un contador encargado de cobrar esos 5.000 colones? Si la hora profesional, de acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos, de ese contador que se contrate vale 25.000 colones. O la hora profesional de ese abogado vale 90.000 colones. Hay una desproporción entre lo que costaría poner el aparato necesario para cobrar y los resultados. Vean que incluso el Estado costarricense es incapaz de cobrar el impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Se aprobó legislativamente modificar el marchamo, que es el nombre popular de ese impuesto a la propiedad de vehículos automotores, para disminuir los montos más pequeños. Los impuestos que fueran, no tengo las cifras a mano, pero digamos 470.000 colones es el valor fiscal del vehículo, se le perdona el 40%. El siguiente tramo se le perdona el 30%, el siguiente el 20% y así sucesivamente. Y creo que después de 15 millones ya no se perdona nada. Independientemente de si es buena o es mala idea, alguna gente, por ejemplo el presidente, por ejemplo el ministro de Hacienda, por ejemplo el editorialista de La Nación, dicen es una mala idea porque transmite la señal incorrecta. Queremos negociar con el Fondo Monetario Internacional una serie de proyectos a los que nos hemos comprometido para aumentar los ingresos de las finanzas públicas y esta medida le va a restar a las finanzas públicas 30.000 millones de colones. Pero bueno, independientemente de esa discusión, o al lado de esa discusión, resultó que se aprobó declarar prescritos, declarar extinguidos, no prescritos, declarar extinguidos por condonación todas las deudas que no sean de este año que inicia, las deudas de años anteriores, a condición de que se pongan al día, o sea, que paguen este impuesto. ¿Qué significa eso? Significa que la administración no ha hecho el esfuerzo, no puede hacer el esfuerzo de cobrar el impuesto de los años anteriores a pesar de los recargos. No puede cobrarlos. Le sale más caro el caldo que los huevos, para usar una expresión popular costarricense. Le sale más caro cobrar ese impuesto de años anteriores, que a lo mejor se ha acumulado por años, que dejarlo de cobrar, y por eso es que no se cobran, y que por eso es que se pone sobre la discusión legislativa la posibilidad de condonar ese tributo de los años anteriores.
el presidente ha dicho que va a vetar ese proyecto. Los diputados han dicho, no me importa que lo vete porque tengo una mayoría suficientemente robusta para resellar esa ley. Esto es para imponer la voluntad legislativa con 38 votos por encima del voto, perdón, por encima del veto del señor presidente. Yo no sé si es un vociferar del diente al labio. El proyecto de ley se aprobó con 35 diputados. Yo no sé si los 35 diputados primero van a estar por la labor de resellar ese proyecto de ley en caso del veto. Pero bueno, de 35 a 38 votos no son muchos los que faltan. Es posible que sí lo consigan. Irresponsablemente porque por obtener unos cuantos votos en las próximas elecciones de febrero, pareciera que pueden hacerle un daño permanente a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Decía la editorialización, actor completamente neutral en esta discusión. Lo que se va a perdonar en promedio es de unos 42,000 colones por vehículo. O sea, si se multiplica y se reduce el monto a condonar, que serían unos 30,000 millones de colones por el número de beneficiarios, vendría a ser a poco más o menos un tanque y medio de gasolina, un tanque y medio de combustible. Pero eso es suficiente, esa señal es suficiente como para que los calificadores de deuda de Costa Rica rebajen la nota que le atribuyen a la deuda costarricense. ¿Y eso qué significa? Eso significa que Costa Rica debe pagar intereses más altos por sus títulos de deuda, por sus bonos de deuda. Y eso significa que probablemente esa condonación, ese alivio que se le va a entregar a una serie de pequeños propietarios de vehículos o de vehículos de bajo valor fiscal, probablemente se convierta o en disminución del gasto social, o en aumento de otros tributos para subsanar ese hueco fiscal. Y eso pues, debería ponernos a pensar, ¿verdad? ¿Tiene sentido o no tiene sentido hacer esa decisión que finalmente nos puede salir más cara que el halago, el confite electoral que pretenden aprobar, o que mejor dicho ya aprobaron en el segundo debate los diputados, y que hay 10 días hábiles para que el presidente vete o publique, con el agravante de que esa ley debe estar en vigor en principio a más tardar el 1 de noviembre próximo, que es cuando se pone a cobro el impuesto. No sé si me fui mucho por las ramas, pero dijéramos es un proyecto de ley que tiene por lo menos muchos elementos a favor y en contra. Profe, digamos, de este ejemplo particular que usted expone, ¿verdad? Queda claro, a mí me queda claro por lo menos algo primario, que es que el Estado costarricense y, digamos, Hacienda particularmente, no está teniendo las capacidades de hacer la recaudación en proporción, digamos, o proporcionalmente a los impuestos, sea este caso particular o otros. Entonces, cuando, digamos, usted se refiere también a estos otros actores, ¿verdad? De la nación y demás opiniones que surgen,
En relación, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, yo lo que me pregunto es, bueno, ¿por qué estamos pensando en el Fondo Monetario Internacional siquiera si no se está teniendo la capacidad interna de recaudación que debería dar una respuesta realista de las condiciones frente a una deuda, ¿verdad?, externa? Eso es lo que a mí personalmente me queda claro y me parece tremendamente preocupante. Es decir, queda claro que es una situación crítica el tema de recaudación de tributos en Costa Rica, ¿verdad? Sí, creo que esto tiene que ver con esa dispersión de muchos tributos. La administración tributaria es bastante eficaz o relativamente eficaz en cobrar los principales tributos, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. Entonces, matar pequeños tributos y concentrarlos en unos pocos podría ser una solución interesante para superar esa incapacidad crónica de nuestras administraciones, no la administración, sino las administraciones tributarias, de cobrar los impuestos. Veamos otro ejemplo, el impuesto de sociedades, el impuesto a las personas jurídicas, que la primera versión de la ley lo atribuía su cobro al Registro Nacional, la segunda versión de la ley lo atribuyó a la Dirección General de Tributación. Pero es lo cierto que una y otras hacen pocos esfuerzos de cobro y confían en que si se acumulan 3 periodos sin pagar, se extingue la vida jurídica de la sociedad. O sea, es un disuasivo muy grande. O sea, paguen impuestos para que no se le extinga su sociedad. Pero yo no voy a hacer ningún esfuerzo de cobro. Lo más que voy a hacer es que voy a poner una página web donde usted se pueda meter y ver si su sociedad pagó o no pagó y hacer un link entre mi página web del Ministerio de Hacienda con el banco para que se pueda pagar en el banco esa deuda. Pero ahí no hay fiscalización, ahí no hay una comunicación, una gestión activa del acreedor diciendo, mire, usted no me ha pagado este impuesto, ¿cuándo lo va a pagar? Si no me lo paga, le puedo embargar bienes o le puedo embargar cuentas. En fin, todas estas son ideas que me surgían a raíz de la pregunta de Carlos. Quizás me fui demasiado lejos. Gracias, profe. Con gusto. En la filmina anterior veíamos sujetos legitimados para recibir el pago. En esta filmina vemos sujetos legitimados para hacer el pago. El legitimado natural, en principio, es el contribuyente. Así como el legitimado natural para recibir el pago es el sujeto activo, el legitimado natural para hacer el pago es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, que el Código Tributario en su artículo 36 define como contribuyentes y responsables. Contribuyentes, aquel que en la terminología del código realiza el hecho generador. Responsables, aquellos que por cuenta de terceros, especialmente si son agentes de retención o de percepción, están obligados a pagar. En general, y es algo que veremos cuando veamos los sujetos de la obligación tributaria, en general, el agente de retención casi siempre es un sustituto del contribuyente. No siempre, pero frecuentemente, las más de las veces, el que retiene sustituye, ocupa el lugar del contribuyente y saca al contribuyente del círculo de obligados tributarios. El ejemplo ya lo vimos hace algunas clases. El patrono que retiene el impuesto al salario de sus empleados, una vez que practica la retención, sustituye, se convierte en el único interlocutor del impuesto al salario frente al fisco. Los asalariados ya no tienen
relación alguna con el fisco una vez que se han sufrido la retención. No siempre es así. No siempre la retención implica sustitución, pero las más de las veces sí que lo significa. Las más de las veces sí que la retención implica la sustitución. Existe otra figura en el artículo 41 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es el agente de percepción. Quizás la forma más fácil de entender la diferencia entre un agente de retención y un agente de percepción es que el agente de retención, con ocasión de un pago, retiene. Es decir, paga, pero de ese monto a pagar, retiene una suma y la entrega al erario público. El agente de percepción percibe el tributo con ocasión de un cobro, no con ocasión de un pago, con ocasión de un cobro, que además del cobro percibe, la ley lo habilita para cobrar, además de su propio cobro, una suma de dinero. Podría suceder, por ejemplo, cuando en el caso del INDER, la Dirección General de Aduanas es un agente de percepción del impuesto al INDER. En el caso del notario, que podría cobrar el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles y se convierte en el único responsable frente al erario público si junto con el cobro de sus honorarios percibe el monto del impuesto. Además de estos sujetos legitimados para recibir el pago, para obtener el pago, perdón, para recibir, no, para hacer el pago, hay otra figura en el artículo 37 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es el pago por terceros, el pago por alguien que no es ni contribuyente, ni responsable, ni agente de retención, ni agente de percepción, sino que es alguien ajeno a la obligación tributaria. Alguien que no es ni sujeto activo ni sujeto pasivo. Está previsto en la ley que un tercero, alguien que no tiene relación, alguien que no llevó a cabo el hecho generador, pague en nombre y por cuenta del contribuyente, y ese pago implica subrogación. Esto es, supongamos que Mariel le adeuda al erario público, le adeuda un tributo. ¿Tienes vehículo, Mariel? No, profe. Supongamos que lo tienes. Solo para efectos del ejemplo. Supongamos que tienes un vehículo y que el impuesto al marchamo es de, por decir una suma, 50,000 colones. Y acuerdas con otro compañero, digamos Luis, en que Mariel le vende su vehículo a Luis. Pero le dice, Luis, te lo vendo, por decir una suma, te lo vendo en $5,000, pero vos te encargas de pagar el impuesto que está pendiente, el impuesto al marchamo del año pasado. ¿Estarías dispuesto a ese trato, Luis? Profesor, yo me encargo de seguir pagando el impuesto si le compra el vehículo, ¿es? Ok. Me repite lo primero, Sí. para coordinarlo bien. Mariel te vende su vehículo en $5,000, pero te advierte, mira, Luis, es que no he pagado el impuesto al marchamo, vos te encargas de pagarlo.
Depende del mes en que me compra el vehículo. Si no, si no Esta semana. tiene Esta semana. esta semana, ya casi Sí. es Ya diciembre. casi a punto de producirse el hecho generador del próximo periodo. Y depende si estoy ganando bien comprando el vehículo, si es un buen precio de verdad o no. Claro, Porque claro. si no, entonces no. Pero igual voy a tener que pagar yo el marchamo el próximo año para andarlo. Sí, Eh, y este año, no se ha pagado el marchamo de este año, dice, profesor. no se ha pagado. O sea, Mariel se hizo la sueca con el pago del impuesto al ¿y marchamo. cómo anduvo todo el año el carro? No lo No anduvo. importa. Nadie lo paró, nadie la paró a Nadie lo Mariel. paró, nadie lo paró. No. Eh, O una vez la pararon, pero era yo, yo por llegaría razones de pandemia, y Mariel sacó la carta que decía que sí tenía derecho a circular y punto. y nadie No se dio pasó cuenta más. del marchamo. Ok. Yo lo pagaría si fuera una buena compra, digamos, con respecto al valor del carro, si le estoy ganando bastante. Entonces uno dice, voy a sacrificar un poco del marchamo, porque igual voy a estar ganándole bastante por otro lado. Pero Ok. si no, entonces le negociaría. Pero digamos que llegan a ese acuerdo. Digamos que Luis dice, pues sí, este carro vale $7,000 y me lo están dando en 5. Yo pago el marchamo, que son, ¿cuánto habíamos dicho? 50,000 colones de este año. Sí, 50. Ok. Entonces, Sí, supongamos que a Mariel le urge la plata, Luis tiene la plata y es capaz de hacerse cargo del impuesto, cuya deudora es la propietaria del vehículo, cuya deudora es Mariel. Entonces, si Luis paga en nombre y por cuenta de Mariel, extingue la obligación tributaria y tiene a su favor una subrogación de esa deuda. Es decir, Luis puede decirle a Mariel, págame lo que yo pagué en nombre y por cuenta tuya. Mariel le podría contestar, no te pago nada porque era parte de nuestro acuerdo. Nuestro acuerdo era que no solo pagabas, sino que además se extinguían las obligaciones entre vos y yo. Lo que quiero decir es que si no hay ese acuerdo previo entre Luis y Mariel, por efecto de la ley, por efecto de pagar en nombre y por cuenta de un tercero, Luis se convierte en acreedor del monto que le pagó a Hacienda frente a Mariel. Y sin embargo, se convierte en un acreedor privado. Esto es, mientras que la deuda original era una deuda pública, una deuda que no admite acuerdos de voluntades, el pago por el tercero convierte a la relación subyacente entre el deudor y el pagador en una relación de deuda privada. El tercero que paga, le puede pedir a la administración tributaria, dame una certificación de que yo pagué. Y eso es título ejecutivo, eso dice el artículo 15 del Reglamento de Procedimientos Tributarios, para que yo, subrogante, pueda demandar al subrogado en reembolso, en repetición del monto que yo pagué en nombre y por cuenta del contribuyente. Pero esa certificación, a pesar de que la emite un ente público, solo sirve para relaciones privadas. No hay una transferencia de todas las potestades que tiene el ente público para el pago. ¿Se entendió lo que quise decir o no supe explicarme?
Profesor, la última idea, no sé qué tan clara me quedó, pero lo de anterior sí. Sí, la última idea es que el que paga en nombre y por cuenta de Mariel se convierte en acreedor de Mariel. Antes del pago, el acreedor era el fisco, el erario público, que tenía una serie de potestades públicas. Por ejemplo, el fisco podría embargar las cuentas de Mariel por sí mismo. No necesita que el embargo se lo autorice un juez. Tiene unas potestades supereminentes respecto de sus deudores. Puede impedir que el vehículo de Mariel siga circulando, porque tiene esa potestad, que es una potestad pública. Pero cuando Luis paga el impuesto de Mariel, es un tercero que paga en nombre y por cuenta de Mariel, y se convierte en acreedor subrogante de Mariel. Luis no tiene las potestades públicas que tenía el acreedor público de Mariel. Luis no puede impedir la circulación de ese vehículo de Mariel. Luis no puede embargar por sí mismo bienes o derechos de Mariel. ¿Me expliqué un poquito mejor, Mariel? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bueno, con gusto. ¿Cuál es el objeto del pago? El objeto del pago es una suma de dinero. ¿Cuáles son las condiciones? Tiene que haber 3 condiciones. Son muy parecidas, pero no son idénticas a las condiciones del buen pago civil. Tiene que haber identidad, tiene que haber integridad, tiene que haber indivisibilidad. Para que haya buen pago, tiene que haber identidad, es decir, entre la suma pagada y la suma adeudada tiene que haber identidad. Y tiene que haber el mismo tributo. Si Mariel paga, suponiendo que no tiene uno, sino que tiene 2 vehículos, y paga el impuesto al ruedo de uno, no extinguió el impuesto al ruedo del otro. Tiene que haber identidad entre la deuda tributaria que se pretende extinguir y la deuda tributaria que se paga por parte del sujeto pasivo. Tiene que haber integridad para que se extinga la obligación civil. Tiene que pagarse la totalidad adeudada. Aquí empieza una de las primeras diferencias entre las deudas públicas y las privadas, entre las deudas tributarias y las deudas civiles. La ley autoriza a la administración tributaria, perdón, no autoriza, obliga a la administración tributaria a recibir pagos parciales, mientras que el acreedor privado puede negarse a recibir el pago parcial. Supongamos que Mariel le debe a María José, supongamos 5,5 millones, y le vende a Luis su vehículo en 5 millones, y va con esa plata donde María José y le dice, ya casi te termino de pagar, aquí están 5, es un abono de la deuda que tengo con vos. María José no está obligada a recibir de esos 5 millones si su deuda es de 5,5 millones. El acreedor privado no está obligado a recibir los pagos parciales. En cambio, el acreedor público sí está obligado a recibir pagos parciales, está obligado a recibir abonos, no puede negarse a recibir los abonos. Esto está así regulado en el artículo 39 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En materia civil, que es la nota de indivisibilidad, no se puede dividir la obligación.
que es ligeramente distinta, no se identifica completamente con la integridad, impide fraccionar la deuda. Mariel no puede obligar a María José a decir: te debo 5,5 millones, recibímelo en 3 pagos. Te voy a hacer el pago en 3 abonos. No la puede obligar, puede acordar con María José. Te debía te debo 5,5 millones, pero déjame que te los pague en 3 pagos, el primero ahora y los otros 2 dentro de 6 meses y 9 meses. En cambio, en materia tributaria, el artículo 38 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios explícitamente permite el fraccionamiento. Y es algo que de primera entrada choca contra la noción de que el intercambio de voluntades no vale en materia tributaria. Si el acreedor no tiene voluntad para la indivisibilidad, para rescindir la obligación o para modificar la obligación, porque esta nace exclusivamente de la ley, ¿cómo es posible que el Código Tributario en su artículo 38 expresamente permita el fraccionamiento? Le otorga a la Administración Tributaria la facultad de aplazamientos y fraccionamientos. Aplazar quiere decir conceder un nuevo plazo para deudas vencidas, y fraccionar quiere decir dividir la deuda tributaria. A mí me parece que esto es una concesión a la realidad. Esto es, la deuda no es objeto de negociación, la deuda no es objeto de acuerdos o intercambios de voluntades. Pero la realidad puede ser que la Administración Tributaria constate la imposibilidad del pago completo y en consecuencia le autorice al administrado, al deudor tributario, para que divida la obligación tributaria, la fraccione, y para que haga buen pago mediante pagos fraccionados. ¿Cuál es la forma de pago? La que indique cada tributo. Las formas previstas en la legislación son el efectivo o el cheque, ambos prácticamente en vías de extinción. El pago electrónico, que es la forma más frecuente, y de manera mixta los efectos timbrados. Se compran timbres y se paga un monto adicional en efectivo, y esta forma mixta sucede sobre todo en documentos que se presentan al registro público. Vamos a hacer una pausa y regresamos en 10 minutos.